Vamos a darle la palabra ahora al maestro Pablo Caggiani, que es actual integrante de la directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y fue consejero en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Pablo, adelante. Buenas tardes a todas y todos, a los presentes y a los que están a través de la red. Lo primero es, tengo un montón de profesores en sala o en la mesa, así que los quiero exonerar de lo que es lo que voy a plantear. Un primer comentario antes de arrancar. Yo se lo planteé a Walter cuando hacía la invitación. Creo que en general es una cuestión que tiene que interpelarnos esta integración del panel. En general, los paneles tienen mucho nene y poca nena, pero en educación eso es dramático. Y creo que desde el afecto, desde señalarlo o desde colocarlo como problema, en algún momento vamos a empezar a dudar cuando armamos los paneles. Dicho esto, yo quiero agradecer al Grupo de Reflexión en Educación por armar esta conversación, por convocarla, por reconvocarla, ¿no? Porque hoy Limber hablaba de la tenacidad de Miguel, y la tenacidad del GRE, que viene con este tema sistemáticamente. Así que agradecer al GRE. Tiene además un lugar como de referencia para muchos de nosotros, como lo tenía Miguel. De hecho es una de las tantas casas que tuvo Miguel, el GRE. Entonces la invitación obligó como a releer cuestiones y a revisitar textos o conversaciones. También agradecer porque esta instancia me obligó a revisitar también cosas que hizo una compañera, maestra, militante, que es Lucía Forteza, que estuvo en el grupo que trabajó junto a Pablo, en aquel trabajo que se hizo junto a la ANEP, pero además era una sistemática pinchadora de esto y escritora junto a otras maestras, y realmente yo lo agradezco porque uno a veces en la vorágine no tiene tiempo de andarse acordando de las compañeras y los compañeros. Lo primero es que la convocatoria tiene una pregunta de posibilidad, y esto es interesante porque siempre es desafiante, no es y Uruguay, ya lo decía Silvia, también lo traía Pablo, tiene antecedentes en materia de planificación, más allá de los diferentes derroteros que hayan tenido esas experiencias, pero además tiene antecedentes en materia de acuerdo, desde la CIDE, pasando por lo que fue ese trabajo de ANEP en el periodo de Yarzábal, pero también lo que fueron los acuerdos multipartidarios que hubo en seguridad, hubo en energía y hubo en educación. Y esto habla de que existen una serie de acuerdos en el país que a veces pasan como desapercibidos en el fragor de la conversación pública o similar. Yo adelanto que la respuesta es afirmativa, que es posible un acuerdo social sobre educación. Capaz que peco de optimismo, pero esto también requiere generarnos algunas advertencias. Hay algunas formas que obturan la posibilidad de acuerdos. Y
y son aquellas que prescinden como de las múltiples voces que hay en lo educativo. Estamos en un quinquenio bastante culebrero en esa materia. Es decir, si antes estábamos en la discusión de que esto vaya al Congreso Nacional de Educación, que esto se tome para el próximo plan quinquenal, bueno, retrocedimos 10 casilleros. Es más, el gobierno actual hizo un plan de política educativa nacional, anunciado como el lugar, el espacio, la planificación para que la discusión de la política educativa fuera una discusión de carácter democrático en el sentido restrictivo que lo entiende el gobierno actual, que es únicamente el Parlamento. Y esto se presentó y en realidad hubo un par de noticias en las web institucionales y creo que hubo una reunión de la comisión específica y ahí se acabó el debate democrático. Es decir, bastante poco para lo que había sido anunciado. También es un obstáculo esta especie de uso proselitista de los temas educativos. No es el estilo de Uruguay, no es el estilo que nuestra ciudadanía valora. Durante décadas se abrazó una perspectiva de autonomía de lo educativo y de preservarlo de lo peor de las formas de política partidaria. Así está en la Constitución. Eso no se ha cambiado, no se ha discutido tampoco en las reformas constitucionales. Y después hay un tema de tonos, y ahí en los tonos hay responsabilidades diferentes según quiénes sean los actores. Yo puedo entender que puede haber estudiantes de bachillerato que a veces se vayan de tono, pero son estudiantes de bachillerato. No son el presidente de la ANEP, o un senador de la República, o un ministro de Educación. Las responsabilidades son diametralmente diferentes. Creo que hay algunas autoridades que en temas de tonos no están ayudando a construir una conversación donde sea posible avanzar en estas cuestiones sobre las cuales hay muchos acuerdos ya allanados. Y esto no quiere decir que no haya diferencia, digamos, ¿no? Pensar un plan nacional de educación, un gran acuerdo social en materia de educación, nunca puede implicar abandonar la diferencia que implica el sistema democrático. Es decir, esto tiene que permitir que las diferentes sensibilidades que les toque administrar la cosa pública se sientan representados en ese paraguas. Pero bueno, yo creo que estos obstáculos son una especie de pausa, de excepción, y que efectivamente tenemos un montón de acuerdos y los voy a empezar a listar medio rapidito para poder llegar a los otros. No hay nadie en Uruguay que diga que no hay que mejorar la cobertura, la cantidad de sillas en primera infancia, en media superior y en lo terciario universitario. Lo mismo sucede con la perspectiva integral que tienen de la integralidad de lo que tiene que suceder en nuestras aulas, de los aprendizajes de nuestros juristas. Estos son novedades en términos de la conversación pública. Hace 30 años probablemente encontráramos algunas voces que decían que eso no tenía que ser así, y de hecho las políticas hacían que la propuesta no fuera integral, que no hubiera una segunda lengua, que no hubiera educación física, que no hubiera plan Ceibal. Es decir, eso es fruto de la política o de la ausencia de política. También hay acuerdo en la necesidad de extensión del tiempo pedagógico, que esto tiene que ver con la integralidad, pero también con la relación, con la necesidad de cuidados que están teniendo las familias en la sociedad hoy. Ya fue mencionado, lo traía Pablo, ¿no? Pero hay amplios acuerdos en la necesidad de mejorar trayectorias educativas y aprendizaje de los estudiantes. Todo esto que estoy leyendo está además en los acuerdos multipartidarios, no es nuevo. La cuestión docente, su reconocimiento social, la formación inicial, también forman parte de los acuerdos.
el título también nos invita a pensar con quién se construyen los acuerdos, porque habla de acuerdo social para el Plan Nacional de Educación. Entonces, esto implica mucho más que los actores, los partidos políticos, por ejemplo, y esto no es menor en la conversación de temas educativos, porque implica una perspectiva de democracia mucho más amplia, mucho más densa, que entender que la democracia es lo que hacemos cada 5 años y eso produce una representación, que es en esta casa, y que por lo tanto son los que tienen voz para conversar de estos temas. Y esto implica entender los temas de educación como parte del debate de la ciudadanía, y incluye a los estudiantes, a la familia, a los docentes y a los funcionarios, a la academia, pero incluye muchos más actores. No se puede dejar de incorporar las voces del mundo productivo, los trabajadores, los empleadores. No se puede dejar de incorporar las particularidades de las regiones de nuestro país, que es una cuestión que se ha perdido en la conversación pública, y creo que tiene que ver con un estilo de administración muy centralizado y vertical que hace perder la perspectiva que se había logrado de construir regiones que tuvieran que ver con las vocaciones productivas y culturales de los diferentes espacios. No se puede dejar de incorporar las religiosidades, y esto en Uruguay es todo un tema. Un acuerdo social necesariamente incorpora las voces de nuestra sociedad, inclusive las minoritarias o menos escuchadas, y ahí entran un montón. Y esto tiene que ver con que el sistema educativo no solo es conocimiento artístico, conocimiento científico, desarrollo, sino que son valores, y esos valores son el nosotros, y ese nosotros es esa amalgama de cada uno de los actores que componen nuestra sociedad. Los acuerdos por construir. Algunos temas necesitan continuar construyendo acuerdos o estar en la conversación para poder abordarlo. Por supuesto que lo traía Pablo, lo traía Silvia también, esto muchas veces excede lo que se entiende como educativo en su acepción más restringida, que es prácticamente lo que pasa dentro de la institución educativa. Y tiene que ver con otras dimensiones de lo que ocurre en nuestra sociedad. La protección social y la pobreza infantil es parte de los temas que hay que instalar. Pablo decía pobreza infantil 2050 y yo decía, no, antes, no podemos plantearnos como objetivo al 2050. Planteémonos como objetivo mucho más acá, después nos haremos la autocrítica, digamos, pero no podemos darnos el lujo de tener un 20 y pico de pobreza infantil en un país donde están naciendo 33.000 niños por año. Lo mismo con la matriz de protección social. Y acá tenemos urgencia, porque si no se hace por una cuestión de imperativo ético o de justicia, o hasta de funciones mínimas del Estado, ¿no? Más o menos que la gente pueda comer, que se haga por razones egoístas. No va a haber Saldain que resuelva la seguridad social en este país con gurises que nacen bajo la línea de pobreza y que cada vez nacen menos. Es decir, hay hasta una cuestión de convencer a la sociedad de que sean un poquito egoístas, porque no va a haber quien les pague la jubilación. Creo que en materia de cobertura a los diferentes tramos tenemos desafíos de deporte. Tenemos acuerdos, ¿no? Primera infancia, estudios superiores y universitarios. Y en estos tramos, que son, ¿no?, los más chiquitos y los más grandes, se juega el derecho a la educación de la mitad de la población en esos tramos etarios, que está por fuera de estas propuestas. Pablo decía generalizar. Bueno, generalizar hay más de la mitad de los jóvenes que no están vinculados a lo terciario universitario. Y en primera infancia la mitad de los gurises no están vinculados a propuestas educativas. Se juega el desarrollo de las infancias y también el desarrollo del país. Es decir, son desafíos bastante grandes, ¿no?
cuando uno señala estas cosas, todos los que andan cerca de los ministerios de Economía, yo calculo que les debe dar taquicardia, porque implica duplicar la cantidad de sillas en estos tramos de edad. Existen otro conjunto de temas que también hay que colocar dentro de los acuerdos. Uno es la democracia y la necesidad de promoverla, cuidarla y potenciarla. Esto está siendo un problema de época en el mundo, donde la democracia deja de ser la mejor forma de gobierno y de administración de la cosa común, y cada vez más ciudadanos, sobre todo en regiones democráticas, empiezan a entender que no es tan importante. Y por lo tanto, alguna cosa tiene la educación para replantearse en ese sentido. La paz y la convivencia, en un mundo que está muy complejo, ¿no? Hoy Liper traía a Miguel también con respecto a estos temas. En una región que además está muy desigual y que además está teniendo algunos problemas en términos de conflictos dentro de sus sociedades muy complejos, también deberían estar en las cuestiones de este acuerdo. La necesidad de incorporar lo ambiental en todas las dimensiones de la vida humana, de forma de cultivar un estilo de vida que no comprometa a las generaciones que vienen y que cuide a las actuales. La producción, el estilo de consumo, el uso que hacemos de los recursos naturales, tienen que estar en este acuerdo de lo educativo. El desafío de la construcción de igualdad como imperativo ético en sociedades que son muy desiguales, desde la cuestión de ingresos y distribución de la riqueza, el acceso a derechos, la desigualdad de género, las diferentes brechas tienen que ver con el concurso de varias políticas públicas y la educación es uno de ellos. El tema de los nuevos tipos de saberes, no me animé acá a poner la inteligencia artificial, pero es un tecnicismo, digamos, pero los avances de la sociedad de información y comunicación enfrenta a las generaciones que vienen a tomas de decisiones cada vez más complejas, a cambios sustantivos. Claramente todo el mundo está mirando el mundo productivo, porque va a ser una cuestión bastante disruptiva, pero hay otras dimensiones de la vida que todavía no se visualizan. En qué estaría cambiando a partir de estos cambios. Por lo tanto, la educación tiene mucho para decir en términos de no dejar a nadie atrás y de seguir cultivando esta lógica de un Estado que proteja y de una sociedad que abrigue a los que les va mal. Esto es sin ser exhaustivo de algunas de las cosas que pudimos bichar, que podían estar en este acuerdo social. Por suerte el GRE convoca esto en el mismo momento donde los partidos políticos están discutiendo sus programas de cara a las elecciones, algunos más públicamente, otros menos, y es una posibilidad de que estos temas se incorporen. De hecho, uno de los que más se está discutiendo, que es el Frente Amplio, habla de una estrategia nacional de educación, así que esperemos que se sumen más propuestas en ese sentido. Para cerrar, traje de vuelta a Miguel, ¿no? Que hoy anda desde el principio dando vueltas por la sala. También acá, en la Casa de la Democracia, cuando los 70 años de las misiones sociopedagógicas, hablando de la necesidad de un plan nacional de educación, decía: se trata de una labor prioritaria que no requiere mayor presupuesto, que ha de resultar del trabajo conjunto de las entidades públicas vinculadas al desarrollo y a la educación, de los sindicatos de trabajadores y educadores, de las fuerzas políticas, de los promotores de la cultura, de los orientadores de la economía y de todos los contribuyentes a la felicidad colectiva. Bienvenida esta invitación a pensar en futuros posibles, a conversar y a construir futuros necesarios. Muchas gracias.